Me escondí debajo de la cama. Mi vecina me venía comentando que mi esposa llevaba a su amante a mi casa todos los días a la hora del almuerzo. Quería asegurarme. Me ausenté en el trabajo al otro día y sí, mi vecina tenía razón. Me desperté esa mañana con un peso extraño en el pecho, una sensación que no había sentido antes, una mezcla de sospecha y ansiedad que me obligó a mantener los ojos abiertos mucho antes de que el sol iluminara la habitación. La noche anterior había escuchado rumores, fragmentos de palabras que mi vecina dejaba escapar mientras hablaba casualmente, como si no supiera que yo escuchaba cada detalle. Me decía que mi esposa no estaba sola todos los días a la hora del almuerzo, que alguien más estaba entrando en nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo, y lo decía con ese dejo de certeza que no admite duda. Al principio lo descarté, intenté convencerme de que era imposible, que mi matrimonio, después de tantos años, no podía ser tan frágil, pero la inquietud no me dejaba en paz. Esa mañana, decidí que necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. No podía vivir con la duda corroyéndome desde dentro. Así que llamé al trabajo, inventé una excusa convincente y me ausenté, con el corazón latiendo a un ritmo que amenazaba con hacerme estallar. Entré a la casa en silencio, cada paso medido, cada respiración contenida. Todo estaba en su sitio, aparentemente normal. El reloj marcaba la hora del almuerzo, y mis manos temblaban mientras me acercaba a la habitación que daba a la sala. Mi esposa no estaba en la cocina, ni en el salón. Era el momento. Sin pensarlo, me arrastré debajo de la cama, arrastrando conmigo una mezcla de miedo y una ira que comenzaba a encenderse. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió con suavidad, y sus pasos entraron, seguidos de unos que no reconocí de inmediato. Era él. Al verlo, un frío me recorrió el cuerpo, un asombro que se mezclaba con un dolor punzante, como si me hubieran arrancado algo vital de golpe. Mi esposa sonrió al verlo, y yo, escondido, sentí cómo se desplomaba mi mundo en silencio. Hola, amor, dijo él, con esa familiaridad que ahora me parecía repulsiva. Hola, respondió ella, con una naturalidad que me hizo sentir que todo lo que había compartido con ella no había significado nada. Cada palabra que pronunciaban era un martillazo directo a mi pecho. No podía creer que estuviera sucediendo en mi propia casa, bajo mi propio techo. Todo se volvió un murmullo confuso mientras escuchaba sus risas, sus planes, la manera en que hablaban como si yo no existiera. Y ahí, bajo la cama, comprendí que había vivido engañado, que todo mi esfuerzo, mis sacrificios, mis sueños compartidos, no significaban nada para ella. Decidí salir. No podía quedarme más tiempo escondido, observando cómo me destruían lentamente. Me levanté, intentando controlar la respiración que me quemaba la garganta. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Mi esposa me miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si hubiera esperado este momento pero no tuviera el valor de enfrentarlo. Daniel, comenzó, pero su voz se quebró bajo la tensión. Él se incorporó, visiblemente incómodo por mi aparición, intentando poner una barrera con su cuerpo. No es lo que parece, dijo, torpemente, como si hubiera alguna posibilidad de justificar lo injustificable. No es lo que parece, grité, y sentí que toda la rabia contenida desde hace semanas, meses, estallaba en mí. Me estás engañando todos los días en mi propia casa. Llevas a este tipo a almorzar conmigo en mi cocina mientras yo trabajo para sostener todo esto. Mi esposa me cortó con una voz fría y desafiante. Daniel, cálmate. No es así, tú no entiendes, no entiendo. Repliqué con toda la fuerza que me quedaba. No entiendo cómo puedes mirarme y sonreír mientras haces esto. ¿Cómo puedes caminar por esta casa y actuar como si nada? Él bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de mi furia. Mi esposa, sin embargo, no retrocedió. Su arrogancia me dolía más que cualquier golpe físico. Es complicado, murmuró, como si eso pudiera justificar traicionar todo lo que habíamos construido. Complicado, repetí con ironía. ¿Complicado? ¿Traición diaria es complicado? No tienes derecho. Ni tú ni este idiota que se cree importante en mi casa. Las palabras volaban, y mi garganta estaba seca, mis manos temblaban y sentía que el corazón se me iba a romper en pedazos. Sin pensar, caminé hacia la puerta y la abrí de golpe. Sal de mi casa, grité hacia él. Sal inmediatamente. Él dudó un segundo, pero luego salió corriendo, consciente de que no tenía lugar allí. Mi esposa se quedó, mirándome con una mezcla de miedo y desafío. Daniel, no digas nada. Le corté con dureza. Ya no quiero escucharte, ya no quiero verte. Todo esto, terminó. Mi voz se quebró un instante, pero no lo dejé notar más de lo necesario. Recoge tus cosas, toma lo que quieras, y lárgate. Me senté en el sofá, el cuerpo temblando, el corazón desgarrado, mientras veía como mi esposa, por primera vez realmente asustada, recogía sus cosas en silencio. Cada objeto que empacaba parecía llevarse un pedazo de nuestro pasado, un recuerdo que jamás podría recuperar. No la miré, no podía. Cada intento de sostener su mirada sería un recordatorio de que todo lo que creía seguro había sido una mentira. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta detrás de ella. El silencio que quedó era pesado, casi tangible. La casa estaba vacía, pero más que eso, estaba rota. Sentí un vacío que nunca antes había experimentado, un dolor que me dejaba sin fuerzas para siquiera respirar con normalidad. Y sin embargo, en medio de esa devastación, algo dentro de mí comenzó a encenderse, claridad.
comprendí que no podía permitir que nadie más tuviera poder sobre mi dignidad, que aunque todo el amor, los años y los recuerdos se hubieran ido, todavía me quedaba a mí mismo. Me recosté, exhausto, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por la traición, por la ilusión rota, por la persona que creía conocer y que resultó ser un extraño. Pero también lloré porque sabía que ese era el primer paso para liberarme. No volvería a ser cómplice de la mentira, no volvería a permitir que mi confianza fuera pisoteada. La casa seguía en silencio, pero ya no me sentía atrapado. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. Cada respiración era un recordatorio de que podía reconstruir, que podía recuperar mi vida y mi paz. Mi esposa ya no estaba, y aunque la herida era profunda, el camino hacia mi propia libertad había comenzado. No hubo reconciliación, no hubo explicaciones satisfactorias. Solo hubo un final claro. Yo, Daniel, quedándome con mi dignidad intacta, enfrentando la realidad con los ojos abiertos, y decidido a no mirar atrás.